Ganaba todo, era pentatleta y asistía al campeonato nacional. Gané el campeonato infantil hasta 16 años, juvenil hasta 20, promesas hasta 23 y el absoluto de adultos. O sea, iban a un campeonato nacional, obtenía 4 títulos y un récord nacional, y mientras estaba ahí en el salto y ya había aterrizado, se me acerca un entrenador del equipo nacional y me dice: ¿tú eres Kirillini? Me dice. ¿No vas a ir? Me dice. ¿Vas a ir a Tesalónica? Dice. En Loutraki se realiza la preparación central previa a los Juegos Olímpicos de 2004. Desde ahora vas a entrenar ahora con Jacobos. Yo llegué como un completo forastero entre esas parejas. Si no hubiera estado esa persona para decirme: toma la barra y haz una hora con la barra, en 2 o 3 días me hubieran expulsado. Porque no estaba entrenando. Solo porque hice algo, lo consideré bien y me dejó. Y en 3 meses. A los 17 años jugué el Campeonato Europeo de Hombres y quedé sexto. Trabajé 10 años duro en este trabajo, en 7, 8 y 9 gimnasios seguidos, toda la semana. Recorría todo Atenas en una moto. He ido de un extremo al otro. Trabajaba incontables horas desde la mañana hasta la noche. El año pasado tuvimos la oportunidad y compramos a Alkisto Procantel. Ese es su siguiente paso. Yo no debía unirme al equipo nacional, porque no iba a seguir completamente el programa y, en fin, después de pensarlo, decidí no entrar al equipo nacional para conservar mi trabajo. ¿Quién es el mejor atleta de CrossFit en Grecia? Oh, Dios. Bienvenidos a Muscle, soy Efteklais Konstantinos, director de Shapestar, y hoy me acompaña el señor Dimitris Kirillidis. Dimitris, ¿cómo estás? Estoy bien. Muchas gracias. Gracias, Constantino, muchas gracias. Entonces, ¿quieres que te hable de tú o de usted? De tú, De tú, está bien. ¿no soy tan grande? Bueno, Dimitris Kirillidis es levantador de pesas, tienes una medalla mundial en México en 2003. ¿Nos puedes contar también qué pasó ahí? Además, tienes el mejor equipo para entrenar movimientos de levantamiento de pesas con atletas de CrossFit. Principalmente de CrossFit. Principalmente CrossFit, pero también de otros deportes que lo requieren. ¿Eso es? Sí, sí. Y en este momento eres fundador, dueño de eso, dueño, Copropietario. copropietario de Comprantería aquí en Calitea. Perfecto, entonces. Dimitris, muchas gracias. Es un honor, gracias. Bueno, tienes una gran historia en cuanto al deporte de alto rendimiento, así que quiero que empecemos por ahí. Vamos un poco a tu infancia, para que cuentes tus primeros pasos en el deporte. ¿Ahí vamos? Sí, perfecto. Es una gran historia. Es una gran historia. Toda mi vida he estado haciendo algo competitivo. Así es como he vivido. Y Ahora te mantienes bien. Vi algunas cosas. el backflip que hizo, Sí, es una locura. piénsalo así, porque iniciamos con gimnasia artística. Así comenzamos. Y ahora piénsalo así, sin calentamiento. Y después de 30 años, Otros pueden hacer eso, les dará lumbago. ¿Tú lo vas a resolver? sí, empecé muy pequeño en gimnasia artística a los 4 años y medio con la típica rutina. Para empezar, nací y crecí hasta cierta edad en Larisa. Mi mamá era de ahí, mi papá era de Salónica y como era militar en la Fuerza Aérea, vivían en Larisa en esa época. No sé qué pasa, creo que sigue igual. Había entrenadores que iban a las escuelas y revisaban a los niños para ver si servían para algún deporte, les hacían algunas pruebas de movilidad, percepción de equilibrio general y reunían a un grupo de cada escuela, algunos niños, y después de entrenar se formaba un equipo. Eso me pasó a los 4 o 5 años, desde los 4 o 5 años, así que empezaron con la gimnasia artística y durante unos 10 años en Larisa practiqué gimnasia artística. Mi entrenador allí era el señor Tomás Griparís, tengo que mencionarlo porque fue mi primer entrenador. Excelente entrenador, pero sobre todo la pasé muy bien. Me dio mi educación deportiva, o sea, después de ese hombre, cualquier deporte que hiciera, lo haría lo mejor posible que pudiera hacerlo. O sea, me enseñó a pensar como atleta y a entrenar, a poder exigirme a mí mismo. Fue excelente, fue el número 1 en eso. Sin ese hombre, no habría avanzado. Dimitri, considero fundamental que el primer entrenador sea el adecuado. Sí, porque puede arruinarte. Sí, es muy importante. Y piensa que él no solo fue mi primer entrenador, también era un entrenador físico y entrenador de gimnasia artística. Piensa en las buenas bases que puedes obtener de un deporte así.
Es distinto si tu primer entrenador de baloncesto no se enfoca en tu movimiento corporal. Y piensa que un entrenador, el número uno que te va a iniciar, sea un entrenador de gimnasia. Es lo mejor, o sea, sabe, tiene conocimientos completos, ¿no? Será lo mejor. Así que hice gimnasia artística, te construye la base y la mentalidad. Fue excelente, fue una persona de verdad. Todavía hablamos desde los 4 o 4, desde los 4 y medio. Ahí me fue muy bien. Los años que hice gimnasia artística me fue muy bien. En general, el deporte me quedaba muy bien y podía desarrollarlo y avanzar cuando llegué. Pero más o menos después de una década, o sea, como a los 13 años, en ese punto, mi tiempo en la gimnasia artística, a medida que cambia la categoría de edad, cambia la dificultad de los programas y para hacer cosas más difíciles en los aparatos necesitas mejor equipo. ¿Cómo has visto esas fosas especiales que son como una piscina con espuma adentro, donde el atleta puede aprender a hacer un salto? Y si te caes, caes en la piscina sobre el colchón y no te lastimas. Teníamos una barra fija simple, un colchón debajo y dos entrenadores listos para atraparnos y sostenernos en el aire. Teníamos dos anillos colgados del techo, una cuerda, dos manijas y hacíamos ejercicios laterales. El equipo era muy simple, ridículamente simple para lo que habíamos logrado hacer, así que cuando el nivel de los ejercicios subió bastante, yo ya no podía evolucionar. Entonces surgió la idea de que me mudara a Tesalónica, donde está el equipo nacional. ¿Has oído hablar de MIDKRA? Es la casa de la gimnasia artística en Tesalónica. Es de un nivel muy alto, incluso mayor que el de Atenas. Al menos así era en ese entonces, pero yo era muy pequeño. ¿Te imaginas? Tenía 13 años en los 90. No lo sé. Julio de 1997 o 98, yo era muy joven y allí también habrías tenido diferentes influencias. Sí, hubiera sido increíble, pero yo era muy pequeño para irme y quedarme en Tesalónica. Mis padres eran estrictos. Mi papá, de la Fuerza Aérea, tuvo problemas para mudarse a Tesalónica para apoyarme. Así que empezó a irse en declive. Donde yo estaba, empezó a irse en declive. Otro entrenador que también había venido a una escuela más grande, yo estaba en la secundaria, vino a una escuela para ver a los chicos, para llevárselos. Él se llamaba Nikos Karabetsas y era el responsable en Larisa de la lucha y de los luchadores. Entonces le dicen ahí los chicos, hay un niño aquí que camina con las manos. Antes hacía acrobacias como caminar con las manos y saltar en la escuela, era como una mascota. Porque, ¿sabes? Crecí haciendo eso. Para mí era muy sencillo, ya sabes, hacer algo así. Y él vio que yo era organizado, ¿sabes? Vio que tenía base, me llamó la atención porque no me dijo nada. Solo me dijo que fuera al campo de lucha. Y este año, de todos modos, se lo conté a mi papá. Fuimos y, de hecho, durante aproximadamente un año empecé a luchar y, de hecho, por un periodo muy largo, tal vez hasta 6 meses. Hacía ambos deportes al mismo tiempo, sin que los entrenadores lo supieran entre ellos. Entrenaba 3 horas y luego otras 3 con otro entrenador. Y tras los entrenadores lo notaron, me conocían desde los 10 años. Decía, ¿sabes? Te noto más cansado. Se dio cuenta de que algo cambió y le contamos, ya sabes. He empezado otro deporte para ver qué pasa, porque con la gimnasia artística no puedo avanzar como quiero. Y empecé y lo hice por aproximadamente un año. Así que otra vez ahí, en Pali. Cada jueves los atletas de Pali entran a una cancha y hacen levantamiento de pesas para ayudar un poco a su fuerza. Y las partes de velocidad explosiva. Como dijimos, el levantamiento de pesas que hacen otros atletas en Pali es una parte fundamental cada jueves al menos. Allá en Larisa, donde estaba yo, hacían levantamiento de pesas, así que yo también hacía levantamiento de pesas. El nivel, imagina, de fuerza y cosas así en el levantamiento de pesas era muy bajo para mí. Imagina, te doy un ejemplo. El primer día que tomé la barra olímpica de 20 kilos, la de hombres, la puse en mis hombros. Eso es lo que llaman pulley clean. Hice un strict press, un shoulder press y la barra subió. Como vengo de gimnasia artística, soy muy elástico. No sabía esas cosas. Hice una lordosis y me caí. La primera vez que levanté la barra me caí de espaldas. Pesaba unos 50 kilos y piensa, ¿cuánto fuerte fue el primer contacto? Sí, hacíamos tonterías con pesas una vez a la semana. Y esos clubes, para poder formar equipos en diferentes deportes y poder mantenerse como clubes, necesitaban recibir algunos subsidios. Los atletas, digamos, de lucha, aquellos que eran un poco mejores en levantamiento, también participaban en algunas competencias de levantamiento. Así que yo también empecé a jugar en algunas competencias típicas de levantamiento. Simplemente para que se formara un equipo y el club pudiera existir.
Yo lo veía como un paseo, como un viaje. Decíamos, vamos a Tesalónica a hacer una competencia, vamos a Atenas a hacer otra competencia. Al final decía, vamos, me encanta. I was wrestling and I was also doing weightlifting. That year when I was wrestling, in the matches I participated in, logré mejores resultados en levantamiento, a pesar de que solo entrenaba una vez por semana y no me preparaba específicamente para ello. Algunas cosas muy básicas para que podamos aprender un poco sobre el movimiento del levantamiento de pesas, principalmente la parte en la que la barra llega a los hombros. Esto es para fortalecernos y obtener una explosión de velocidad. Entonces, pasó el tiempo, ya sabes, llegó el verano, los veranos. De niño iba al lugar junto al mar de donde es mi madre y trabajaba como mesero. Cada verano, al terminar la escuela, trabajaba y ganaba algo de dinero. Y también me mantenía durante el año, ya saben, por mis padres, así que cada verano trabajaba y un verano, entonces en cuanto terminé mi trabajo, mi papá me dijo, oye Dimitris, ¿quieres este año dedicarte solo al levantamiento de pesas? Mi papá lo sugirió, me lo dijo. Creo que te irá mejor, me dijo, porque lo que ven sin entrenamiento, ya las medallas que has ganado son mejores. Le dije que sí, que lo hiciéramos, no tengo problema y lo creo. En esos años el levantamiento de pesas era más conocido. Eran muy famosos en ese tiempo, Trato de sincronizar esos años. pero también parecían inalcanzables. Eran un gran equipo. Nunca le pediría eso a un niño al entrenar. Con Jacobo. Era difícil con Jacobo. Así que mi entrenador habla conmigo, mi padre habla con mi entrenador y mi entrenador habla con otro entrenador que se encargaba de la parte de levantamiento de pesas. Él era Nikos Sotiriou, mi primer entrenador en levantamiento de pesas. Quiero recordarlo mencionando su nombre. Quien también era excelente como entrenador y empezó a hacer levantamiento de pesas. Entró al gimnasio. ¿Lo has dejado? ¿Has dejado las otras cosas? Sí, las dejé, ya había dejado la gimnasia artística y dejé de luchar y empiezo con la gimnasia artística en ese breve tiempo que intenté luchar. Ya te conté mi experiencia con la barra, así que ahora entenderás lo que pasó. Empiezo con levantamiento de pesas y aquí solo voy a hacer levantamiento de pesas desde cero, desde esa barra que me dijiste. Sí, es en 6 meses, 6 meses. 50 kilos de peso corporal a los 15 años. Sí, hice 90 kilos en snatch de un solo movimiento y 110 kilos en clean a los 15 años, en 6 meses desde cero. Me impactó ver el vídeo que tienes fijado en Instagram. Son 180, sí, pero fue en invierno. Y cuando eras niño... Era pequeño, levantaba 130 y pesaba 50 kilos. Es mucho. Eso está muy cerca de mi comienzo, así que muy rápido lo levanté. Y entonces llega una notificación de la federación. Que entro a un equipo nacional infantil en ese entonces y me invitan a un grupo que era el equipo nacional para niños más pequeños, el cual estaba en Tesalónica. Sí, desde entonces debes ir ahí. Pero en ese momento ya era mayor. Habían pasado 2 o 3 años desde que lo pensaba. En la gimnasia artística ya había llegado, no sé, a los 15, a los 16 iba, recuerdo, segundo de preparatoria. ¿Los costos? Ellos cubrían lo que hacías en las competencias. Todos los gastos eran cubiertos por la federación, ¿de acuerdo? No, no por la federación, por el club. Aún no era atleta nacional. El club ponía un autobús para ir a las competencias. No es que por lo cubrías con tu trabajo de verano, ¿verdad? Sí, todo estaba pagado, todo estaba pagado. Así que me voy muy pronto, ¿no? O sea, entreno en Larisa como un año y luego voy a Tesalónica y me voy, cambio de escuela, me voy a Tesalónica. Mi papá me renta una casa, mi papá era muy de mente abierta. Ahora dice que en 1 o 2 años terminará la escuela, entrará a la universidad, le rentaré una casa y se irá, siempre repite lo mismo. Confianza total. Como te diste cuenta, nunca viví una infancia, directamente fui adulto, me voy a Tesalónica, rento una casa. ¿Cómo estuvo todo, esa experiencia? Muy difícil, piénsalo. Estudiaba en una preparatoria deportiva y entre semana tomaba un autobús por la mañana al centro de Tesalónica, donde estaba la escuela secundaria deportiva de levantamiento de pesas. En el Palacio de Deportes tomaba el autobús para ir a la escuela cerca de mi casa. Esa zona es Botsi, donde yo vivía era cerca de Calamaria y en la tarde entrenaba. En el equipo nacional de entrenamiento, el estadio era Navarjos Botsis. Es un muy buen centro de levantamiento de pesas. Entrenaba en la mañana, luego iba a la escuela y regresaba a casa. Tenía que cocinar y comer solo a los 10 años. ¿No tenías a alguien, tu mamá?
Mis papás venían cada fin o 2 fines de semana, me lavaban la ropa y ayudaban. Yo preparaba la comida, como hamburguesas y otros platillos que congelaba y luego descongelaba. También hacía pasta y comía. Y te digo, tenía 10 años, tenía que no perder mis llaves, porque yo no tenía a nadie en Tesalónica. Si me quedaba afuera, no podría entrar a casa. Tenía que tener 10 euros en el bolsillo para no estar perdido. Si me quedaba afuera, lo arruinaba. Necesitaba dinero por si pasaba algo o tomar un taxi en Tesalónica. Después de cierta hora ya no había libertad. O sea, si iba a algún lugar después no podía regresar a casa. Sí, fue un año difícil para mí, muy difícil. Y entro ahí, entreno durante 1 año y medio, muy duro, muy fuerte. En la mañana a la escuela, en la tarde al Nacional. ¿Tenías a Nico Sotiriou ahí? No, Sotiriou estuvo ese año en Larissa y después ¿A quién tenías? allá tenía un entrenador increíble. De hecho, tuve varios. El más conocido es Pablo Salchidis, seguramente lo has escuchado si sigues el deporte. En el equipo nacional de levantamiento de pesas, él era el peso pesado y el grandote de Jacobou. Creo que he visto ese equipo. Ese que era el más gordo. Pablo Salchidis es de Salónica, Pantesalonikios Atléticos Omilos Constantinopouleonchis, tiene el club Pantesalonikios Atléticos Omilos Constantinopouleón y es olímpico. Ha participado en 3 Olimpiadas y fue uno de mis entrenadores principales ahí. Sí, ahora recordé lo que me dijo el señor Valerio en la entrevista. ¿Sambanís? Sam Banis era su compañero de equipo. Sí. Trabajó como entrenador con él después de 2008. Fueron entrenadores juntos un tiempo, pero él era un atleta destacado, Sam Banis. Y él fue mi inspiración, ¿sabes? El nombre encajó, hizo clic, fue mi inspiración, porque yo también era un poco más bajo como Sam Banis, más o menos de la misma altura, y el tipo técnicamente era él. Ahora cambiamos de tema. Él era el libro de levantamiento de pesas. Él lo escribió, el tipo era infalible. ¿Lo veías? Sí, ¿eh? ¿Eso que hacía? No se podía. Decías, no existe. ¿Eso que hace? Claro, también Valerio Icachi y otros, pero eso era algo increíble. Eso decía, o sea, cuando alguien lo veía en la selección nacional masculina, yo intentaba entrenar con él. Era increíble. Bueno, nos quedamos en Tesalónica para entrenar. Pasé por muchos entrenadores ahí. Un entrenador que me influyó mucho y ya falleció es Pablo Lespouridis. Pablo, un gran entrenador de la vieja escuela y compañero de Jacobou, ¿te imaginas? Ha jugado en Olimpiadas, amaba el deporte, me apreciaba y me ayudó mucho, confiaba en mí. Es el primero que creyó en mí, que pensó que haría algo mejor. Y después yo practicaba ahí. Me presioné muchísimo desde muy pequeño en los entrenamientos, levanté mucho peso para mi edad y empecé a lesionarme. Tuve 3 lesiones graves, muñeca, codo y rodilla. Me operaron la rodilla. El codo se dislocó gravemente, pero lo arreglé solo, sin cirugía. Lo hice todo rápido, los pesos eran muy altos y no perdonaban errores. Además, me faltaba experiencia técnica. Ahí fue cuando llegaron las lesiones, las primeras lesiones graves, a una edad muy temprana. ¿Sabes? Se me ocurre un tema. ¿Quieres que lo mencionemos? ¿A esa edad hubo alguien que te dijo que tomaras algo para rendir más? Ni siquiera sabía que eso existía. Sí, solo para decirlo. Sí, sí. Ni siquiera sabía que existía y no tomaba ni proteína ni suplementos. No sabía que existía algo así. Sí, porque pienso que sería un crimen que te lo dijeran a esa edad. Después supe que existen ayudas, suplementos alimenticios, aparte de las drogas. Yo pensaba, ¿esto existe de verdad? Me pregunté, ¿esta cosa existe realmente? Vale, quiero decir, lograsteis hacer todo eso solo con comida. Esa era la cultura. Sí, desarrollé muy rápido. Tenía una gran base en gimnasia artística, eso marcó la diferencia. Cuando hice 2 años de levantamiento de pesas, ya contaba con 10 años de gimnasia y eso me ayudó mucho. ¿Sabes? Pasar años en gimnasios y estar bien entrenado. ¿Las lesiones por qué crees que surgieron? ¿Fue porque tuviste un progreso tan rápido? ¿Hubo una mala planificación? La planificación no era mala, aunque los entrenadores muy buenos. Era inexperto y no había perfeccionado mi técnica, ya que normalmente un atleta de levantamiento de pesas pasa años en su club perfeccionando su técnica. Y haciendo una planificación así, que te da una base, si eres muy bueno, puedes ir al equipo deportivo después y despegar. Solo estuve 1 año en esa etapa cuando normalmente un niño pasa 4 o 5 años. Entré directamente a un programa competitivo, como si fuera un hombre, aunque tenía 16 o 17 años y levanté muchísimos kilos, muy rápido. Rompí récords nacionales de inmediato. O sea, a los 16 hice 6 o 7 récords nacionales cada año, a los 16-17 rompía todos los récords nacionales. Siempre, durante algunos años que competía, rompía
récords nacionales, ganaba todas las categorías, era niño y iba al campeonato nacional, ganaba el campeonato infantil que era hasta los 16, el juvenil que era hasta los 20, el de promesas que era hasta los 23 y el de adultos. Ganaba. O sea, iba a un campeonato nacional, obtenía 4 títulos y récords nacionales. Eso me recuerda a lo que dijo el señor Valeros sobre Naim, que lo ganaba todo a nivel mundial. Por supuesto. Sí, está bien, pero tú también. Yo no alcancé a llegar ahí a tiempo, te lo voy a contar. Sí, pero ganar en un campeonato nacional varonil es extremo, ¿no? Sí, está bien. Eso también depende del nivel de cada país, que en ese tiempo era alto. Aquí en Grecia era muy bueno. En ese entonces había récords nacionales que al mismo tiempo eran récords mundiales. Es decir, el récord nacional en la categoría de pirios también era un récord mundial. Para batir el récord nacional hacía falta un récord mundial. El equipo era increíble. O el de Valerios. Porque competiste en la época dorada. Claro, en la época dorada, ya al final de su tiempo, pero en la época dorada. Entonces después voy a jugar un campeonato paneuropeo. Ahora hablas de cuando tenías 16 años. Tengo 16 o 17. Sigo en Tesalónica, rento una casa y me opero, y mis papás en Larisa. Eso era lo que quería decir. ¿Tus padres te apoyaron? ¿Alguna vez te dijeron algo como, hijo mío, quizás deberías volver? Estaba en un hype, sabían que iba a funcionar. ¿Las lesiones que llegaron? Pero las lesiones, bueno, se pusieron bastante tristes, especialmente mi mamá. Pero no te quedaste atrás, ¿verdad? No, psicológicamente siempre estuve muy bien. O sea, me rompía la mano. Me pusieron un yeso desde aquí hasta acá y aún así iba al gimnasio y hacía todo lo que podía. Fue una buena etapa. Luego voy a uno real. Me operaron la rodilla, estoy listo, en buena condición. Tengo un problema con el menisco, me operan y después de la cirugía, más o menos en un mes, 40 días, es un campeonato paneuropeo. Así que después de la cirugía empiezo a entrenar de inmediato con puntos todavía, entrené un poco. Empecé a hacer solo los ejercicios, pero no en condiciones reales. ¿Has visto cómo es el levantamiento de pesas, el snatch y el clean y jerk? También lo hice en la TFA. También lo hiciste en la TFA. Cuando recibes la barra por encima de los 90 grados, eso se llama power. Ahora es snatch power o clean power. O si somos de antes, le decíamos de pie. Sí. Si levantas mucho peso y te metes muy bajo en la sentadilla, básicamente haces trampa para levantar más. Eso es una técnica. Yo solo hacía power con la pierna operada por la cirugía, ya que no había recuperado el rango de movimiento. Entrené y fui al campeonato europeo con esa pierna. Era un campeonato de Europa sub-23 en el que podría haber ganado un título. Se celebró en España. Fue en Ferrol y dije, vamos allá y que pase lo que tenga que pasar. De todos modos, quedé en tercer lugar en el campeonato europeo, pero tuve que esforzarme mucho para conseguir la medalla. Levanté más peso que en los entrenamientos tras la cirugía y para lograrlo hice sentadillas. Así que mi pierna, que había sido operada y no había recuperado el rango de movimiento, la forcé durante una competencia y la arruiné. No manches, amigo. Terminé el campeonato europeo y ganó medallas. Regresamos de España a Atenas al Eleftherios Venizelos. Y de ahí tenía que tomar el vuelo para ir a Tesalónica, a mi casa de nuevo, y mientras estaba en ese vuelo y ya había aterrizado, un entrenador del equipo nacional se me acerca y pregunta, ¿eres Kirilidis? No vas a ir a Tesalónica, vas a ir a Loutraki. Se inicia la preparación central para los Juegos Olímpicos de 2004 y desde ahora entrenarás con Iacobu. ¿Qué dices ahora? ¿Esto? ¿Ahora? Tan joven y me voy con la mochila de las competencias. No tengo ropa para quedarme y una casa que es rentada. En Tesalónica. Me voy a Loutraki, ahí hicimos un campamento, 3 meses de preparación, y en 2003 el Campeonato Europeo de Hombres se hizo en Grecia, en Loutraki, ahí, y por eso Iacobu los llevó ahí, para la preparación para entrenar. En el mismo ambiente en el que íbamos a jugar los partidos es perfecto. En 1999 ganamos el Campeonato Mundial Masculino, Valeros había ganado una medalla, y en 2003 el Campeonato Europeo Masculino se celebró en Grecia. Asistí a esa preparación como un atleta joven elegido por Iacobu. ¿Eras el más joven? Uno de los más jóvenes. Éramos un grupo de unas 20 personas, teníamos entre 17 y 20 años. Éramos jóvenes que apenas empezábamos y había otras 10 personas más con las mujeres, 20 más que formaban el equipo nacional principal. Piros, Kaji, los mejores del mundo, los mejores del mundo. Y bueno, entramos, llegó nuestro autobús, el autobús iba a Loutraki, llegó el autobús de noche, ya sabes, eran las 12 de la noche. Fuimos directo al restaurante. Iacobu tenía todo bien organizado. Restaurante, gimnasio, habitaciones y dormitorios. Vamos a un restaurante a cenar algo en la noche para dormir y al día siguiente entrenar.
También llega Jacobo ahí un poco adormilado con las pantuflas, ya sabes, entramos y nos habla un poco estricto. Aquí las cosas son muy serias. Son los mejores atletas del mundo. Vamos a hacer un entrenamiento muy intenso y de este equipo, de los aproximadamente 40 atletas, mujeres y hombres, solo quedarán los 10 mejores que irán a los Juegos Olímpicos de 2004. Esa era la situación y cuando acabó el prólogo yo comía un filete ahí. Dice, ¿alguien tiene un problema? Deben hablar ahora. Levanto la mano y digo, Señor Cristos, mi pierna, ¿sabe? Me operé y me la lastimé en la competencia. Y él vio que estaba hinchada. Y no me responde, ni siquiera me dirige la palabra. Y les dice a los otros entrenadores, asistentes, había todo un equipo de entrenadores. Él pregunta, ¿por qué lo trajeron aquí? Somos 40. ¿Por qué trajeron al herido? Esta fue mi primera interacción, piénsalo. Así que me voy. De todos modos, ¿No sabía algo de eso? me conocía bien, pero vio que estaba herido. Yo era joven y no me tomaba en cuenta. Al día siguiente fuimos al gimnasio. Yo no podía ni caminar. Piros Dimas Valerios. El mejor equipo, sí, es la primera vez que me quedo de forma permanente. Podría haberme echado, pero me uno a este equipo. Estoy en el set a la hora del entrenamiento, pero no entrené y me quedé sentado atrás. Viene un entrenador, Alexandros Politidis, primo de Valero Leonidou, un atleta increíble y un entrenador excelente. Y me dice, ¿por qué entrenas tú? Le digo, mi pierna, la cuido. Me dice, no importa. Jacobo había puesto un programa muy pesado. Entrenábamos 5 horas en la mañana y 5 horas en la noche, 5 ejercicios en la mañana y 5 horas en la noche. Hacíamos sentadillas y luego snatch y clean and jerk varias veces. En la mañana tomaba 5 horas, luego comíamos, descansábamos y en la tarde repetíamos snatch, clean and jerk y piernas. Hacíamos 4 snatch, 4 clean and jerk y 2 veces piernas al día. Me dices estas cosas, triples y sencillos. ¿Cómo lo soportas? Todo el programa, 1 hora de snatch, 1 de clean, 1 de piernas, 5 horas por la mañana y 5 por la noche. Y él me dice, escucha, esto es lo que harás, me dice. Mientras los demás estén entrenando 1 hora, toma la barra y levántala solo con las manos. Es lo que se llama strict snatch, estrictamente con las manos. No podía mover mis piernas, una estaba destrozada. Solo vas a usar solo las manos, nada más. O sea que en un año tu pierna podría mejorar o mejoró de inmediato. Te cuento la historia. Solo hacía 1 hora de snatch estricto, 1 hora de clean press estricto. Cuando tenía piernas, hacía algunas sentadillas a medias y seguía el programa de los demás, pero solo de manera estricta. Y luego poco a poco puse 30-40 kilos. Como yo descansé después, la pierna mejoró. Y había un doctor que me hacía fisioterapia todos los días y esa era mi rutina. Tras 1 semana o 10 días me sentí mejor y retomé el entrenamiento. Y empezó a mejorar. Mi pierna, encontré maneras de calentarla y cómo volver a ponerle hielo. Después, imagina mi pierna. Toda mi pierna por arriba tenía una costra. Porque me ponía pomada caliente, entrenaba, me dolía muchísimo y luego hielo, después el snatch y luego el clean otra vez. Eso lo hacía 10 veces al día. Antes de cada ejercicio me ponía pomada caliente y después hielo. Y la piel de mi pierna se había quemado, tenía una quemadura y era una costra. Imagínate cuánto quería hacerlo y cuánto me esforzaba para que me doliera menos, para poder entrar al equipo. No me detuve por eso, en esos meses. En los primeros 10 días empecé a entrenar con ellos, empecé a recuperarme. En el primer mes estaba muy bien y terminé la pretemporada, aunque tenía 17 años. Volví a levantar mucho peso muy bien, a romper una y otra vez nuevos récords. Y que Jacobo me eligiera para el campeonato europeo de hombres a mis 17 años. Dejando fuera a personas como Valerio, como Tselili, que no compitieron. Piros no compitió. Kaji, Sabanis, Mitru, Christos y Spiru sí lo hicieron. A esos les digo los de gran nombre. Y entonces compitieron 2 o 3 chavitos, yo entre ellos, siendo un completo outsider. Y si no hubiera existido esa persona para decirme, agarra la barra y haz 1 hora con la barra, en 2 o 3 días, en 2 o 3, me estarían echando. Porque yo no habría estado entrenando, simplemente porque hice algo, él pensó que estaba bien y me dejó quedarme y en 3 meses competí en el Campeonato Europeo de Hombres a los 17 años y quedé sexto después de todo lo que había pasado, lo cual fue un logro increíble para esa época. Y ese mismo año en el Campeonato Mundial, otra vez con el equipo nacional, quedé segundo ese mismo año y así fue. Entré con fuerza al equipo nacional masculino y realmente me metí de lleno. Entras muy fuerte al equipo nacional. Bueno, ¿y tú, en general, cuál era tu motivación, tu propósito? ¿Cuál era en ese momento
¿Qué tenías en mente para luchar tanto? Porque otra persona podría decir, tengo una lesión, hablaremos de eso más adelante. Déjame decirte algo, no lo tenía así planeado en mi mente, como me haces la pregunta sobre la motivación, porque de alguna manera, desde niño, ese era mi estilo de vida. No había aprendido otra cosa. Había aprendido a desarrollarme en eso. ¿Pero no tuviste miedo con la lesión? No tuve miedo, tenía muy buen ánimo, siempre tenía muy buen ánimo, tenía muy buena energía. ¿Creíste que perderías la oportunidad? No. Y en general, incluso con las lesiones que tuve, incluso con las cirugías que me hice, nunca creí que se había acabado para mí. Siempre sentía que estaba bien, sentía que siempre podía volver y lograr el rendimiento que tenía en mente allí. ¿Cómo te sentiste cuando lograste entrar al equipo? Y después, creo que también fue en el año 2003 en México. ¿Eso no fue todo lo que pasó ahí? Fue mi primer gran éxito que me consolidó cuando obtuve la medalla mundial. Ahí. ¿Cómo se sintieron tú y tus padres? Mis padres se sorprendieron, sí, fue un shock, pero estaban muy contentos, vieron que valía la pena. Todo ese esfuerzo y lo vivido desde niño, incluidas lesiones y cirugías. Desde muy pequeño, el hecho de que me quedé solo, mi mamá estaba muy ocupada. Te contaré una breve historia para que veas lo que han pasado mis padres. Así que cuando salí del aeropuerto, allí en la autopista paneuropea, y me dirigí a Loutraki, me preguntaron, ¿no vas a volver a Tesalónica? Nunca volví a ver la casa. Mis padres fueron y la vendieron. Me fui para las competencias y no regresé, así que ni siquiera vi cómo estaban mis cosas, ellos las empacaron. Entonces, cuando fui a Loutraki no tenía ropa conmigo. Solo tenía una bolsa y necesitaba tener ropa para una preparación de 3 meses. No tenía ropa para entrenar. Entonces hablé con mi mamá y mis padres salieron de Larisa y fueron a Loutraki para llevarme ropa. Tocaron y entraron a la habitación. Ahí el campamento tenía una entrada, no podías entrar y estaban hablando en la entrada. Y sale Jacobo. Él pregunta, ¿qué hacen aquí? Vinimos a traer... Gané una medalla en el campeonato paneuropeo y mis padres vinieron a verme y a traerme ropa. Y Jacobo les dice a mis padres, no pueden verlo, ¿ahora qué? Dejen la ropa y váyanse. No debieron venir, estuvo mal, dice. Debieron enviarla con un chofer. ¿Por qué? ¿Pero esto? Porque no quería distraerme y que no vieraten a mis padres ni a mi mamá. Se fueron. ¿Cuántas horas hay de Larisa a Loutraki? No sé, 4 horas y mi mamá manejó las 4 de vuelta. Lloraba en el camino porque no podía verme. Sabía que pasabas por algo difícil y quería verte. Y no me vio. Y me volvieron a ver durante las competencias, después de 3 meses que jugué en el europeo y vinieron a verme al escenario. Durante las competencias y después de las competencias. Jacobo me dejó solo 1 hora porque tenía el mundial. Meses después, solo me permitió 1 hora para ver a mis padres que me recogieron del estadio. Y fuimos ahí a Loutraki a Goodies y comimos una hamburguesa, eso fue 1 hora y es la única comida chatarra que comí. Y después regresé y continué la preparación para el campeonato mundial. Quiero preguntarte ahora, porque el señor Jacobo, todos conocemos la historia, y cómo ayudó a Grecia. ¿Crees que fue correcto ser tan estricto? Es decir, ¿debe existir esa no había otra manera? La presión es muy grande y la competencia Es increíble. y lo que mantuvo al equipo unido fue ella, ese respeto y lo que Jacobo había inculcado. Entrabas y sabías que era el mejor. Era muy profesional, o sea, cuando yo entré por primera vez al equipo y entrenaba ahora con Sambani, con Valerio, con Viro y con Gaji, o sea, ¿cómo era? No podía no ser perfecto, no podía no ser perfecto, no se podía. Cada día fui mi mejor versión, o sea, llevé a mí mismo a límites que no creía que podían existir. Y yo hasta entonces, como te dije, entrenaba muchísimo, hasta ese momento entrenaba muchísimo, estaba muy en forma y me había exigido muchísimo a mí mismo. Al entrar al equipo nacional, eso se duplicó o triplicó a otro nivel y porque tenía muy buenos estímulos visuales, sobre todo técnicos, y entrenadores de primer nivel. Dejé de lesionarme. También Antes no tenías eso en Larisa o en Tesalónica. tenía buenos entrenadores, pero no tenía estímulos visuales. No veía al otro hacer el movimiento, al mejor haciendo el movimiento correctamente. No veía el flujo, el movimiento, la posición del cuerpo. Y cuando entré al equipo nacional dije, ¿qué hacen estos aquí? Con la escuela hubo muchas ausencias. La terminaste después. No lo terminé después, pero falté mucho, muchísimo. Los 2000 para mayores fue muy malo. Los preparativos para los equipos mundiales, europeos y nacionales
Faltaba mucho, pedía permisos especiales y solo me presentaba para exámenes y ya. ¿Difícil la escuela? Entonces, ¿fue difícil con los amigos? Amigos, en la escuela siempre fue muy difícil hacerlos, especialmente cuando era pequeño. ¿Faltaba alguien? Sí, desafortunadamente no podía hacer muy buenos amigos. Si estás todo el día en el gimnasio, Exactamente, siempre estaba en el gimnasio. ¿eras amigo de algún atleta? Atletas, sí, pero van cambiando y no se quedan. Mis amigos actuales son del equipo nacional. Valeros Leonidis es muy amigo mío y nos llevamos muy bien. Y algunos chicos de mi edad que eran muy buenos atletas y estuvimos juntos. Pero yo, en cuanto a la escuela, cambié 2 o 3 veces de escuela y después volví a cambiarme. Me fui a Tesalónica y luego me fui de nuevo. Vine a Atenas y cambié de escuela otra vez. No me daba tiempo de hacer un grupo de amigos en la escuela cada 2 o 3 años. Cada año cambiaba y al final se perdió eso que tenemos en la escuela. Y años después hacen una reunión. Y yo también falté a eso, porque cambié de 5 o 6 escuelas diferentes y desafortunadamente perdí esa parte. Y no tenía amigos ni cosas, por eso me volví loco. ¿No te sentías solo debido a la... Por la rutina. Hice amigos mucho mayores aquí en Atenas. Muy buenos amigos, me han apoyado mucho. Pero me hubiera gustado tener amigos de la infancia. Me hubiera encantado. Pero aún así, ¿volverías a elegir lo que hiciste? ¿No te arrepientes de nada? ¿Lo volverías a elegir? Fue como si no hubiera otra opción. Para mí era casi el único camino. Quiero que me cuentes un poco, porque eras muy joven y ya tenías tantos logros. ¿Tu carácter había cambiado? Sin duda, se me habían subido los humos a la cabeza, la verdad. Quiero decir, ni siquiera tenía... Y también estaba un poco solo. Yo aquí en Atenas, y no sabes, ahí necesitas a alguien que te guíe un poco, como se debe guiar a un niño, o sea, que te jale un poco la oreja. Y yo realmente no tenía eso. Cuando llegaron los éxitos me solté más de lo debido. Eso me hizo retroceder. ¿Te hizo retroceder? ¿Ese es algo malo? Sí, muy malo. Debía ser humilde y trabajar, y cada vez que lo hacía, humildemente, con mucho trabajo, sin buscar algo más. Siempre ganaba medallas y reconocimientos, o al menos siempre estaba muy satisfecho. Yo, después de eso, también tuve algunas competencias realmente malas. Y después del 2004, otra vez. Digamos, ¿Después del 4? Sí, después del 4. En el 4 también tuve gran éxito. Luego vinieron el 5 y 6, y en 2006... Y ahí después otra vez pasó algo. Digamos, lo había perdido un poco. Me esforcé muchísimo. En 2006 otra vez hice un reinicio en mi mente y dije, ahora vamos como debe ser. Y entrené muy bien, otra vez llegué a un nivel muy bueno y tuve una lesión muy grave, otra vez me disloqué el hombro ahí. En una competencia, en un entrenamiento antes de un mundial, en 2006, tuve una lesión muy grave, me hicieron una cirugía muy pesada con 7 anclas. Me cortaron el pecho, el bíceps, toda esta parte aquí, toda la lesión fue muy fuerte. Sufrí mucho daño y estaba como Valerio. ¿Te acuerdas de él en el gimnasio? Valerio, que te dijo que le llamaban Arte. Eso era un apodo que usaban para Sampani, para Kaji y para Valerio, porque eran los 3 atletas más técnicos de todo el mundo. No solo eso, sino que en la nueva generación se llamaban entre sí Arte. Uno de esos chicos que había recibido ese título era yo, o sea, yo era el Arte, porque tenía mi formación de gimnasta. Tenía muy buen equilibrio, muy buena movilidad y muy buena percepción de mi cuerpo. Levanté muchos kilos rápidamente y con una técnica muy buena. Cuando era niño me lastimaba porque era inexperto y cuando me hice mayor me lastimaba porque me exigía demasiado a mí mismo. Todas mis lesiones ocurrieron porque iba al 110% todos los días. O sea, ese fue mi error. No me protegía a mí mismo. Hay una manera, sí, de escuchar un poco a tu cuerpo y no querer ser el mejor en el alto rendimiento todos los días. pero en campeonatos, ¿no deberías estar al rojo siempre? Todos los días, no solo cuando aún no tienes buen nivel. Pero también debe haber constancia. Debe haber constancia y tienes que ser inteligente. Tras un tiempo tuve un gran campeonato mundial que perdí en 2006 contra Jacobou. Me lastimé y me puse muy triste por eso y tardé 6 meses en volver de alguna manera. Y en 2007 en el Mundial en Tailandia, que también era clasificatorio para los Olímpicos, en 2008 aún no me recuperaba totalmente. ¿Y después lo dejaste? No. Estoy hablando del 2008. En 2008 se descalificó al equipo que estuvo implicado con el dopaje. Así que también tuviste la lesión. Pero tuve la lesión. Un año antes competí en Tailandia.
Yo formaba parte del excelente equipo de Jacobos, el nuevo, con el que también nos clasificamos para los Juegos Olímpicos como equipo completo en 2008, pero cuando ocurrió aquel escándalo, se canceló la participación de nuestro equipo. Quiero que me digas ahora, ¿todos estos años había un salario, económicamente se podía ganar algo? Sí, sí lo había. ¿Como menor de edad? No, como te dijo Valerios, incluso si fueras menor de edad, obtendrías algo, podrías salir adelante. Había ciertas etapas, dependiendo de las calificaciones, algunas escalas, pero yo no recibía la máxima. Esas máximas eran para los olímpicos y eso. Yo era más joven de edad y también un atleta más joven. Estaba en un nivel intermedio. Pero estaba bien. No necesitábamos mucho dinero porque todo estaba cubierto. Hacíamos preparativos. Cuando hacíamos la preparación nos quedábamos en Oikosma, había un restaurante adentro, comíamos, no tenías nada que hacer, el equipo, la ropa, los zapatos, todo, a donde fueras te llevaban. Querías algo de dinero para ir a una cafetería y comprarte algo. No conseguías el dinero que te permitiría ahorrar un poco, solo para poder moverte con un poco más de comodidad. Eso fue lo que me llevé, ya sabes, muy poco. Antes no era necesario que trabajaras, ahora los atletas sí lo hacen. No era necesario. Yo estaba en la cima en ese entonces. No era necesario. De 2004 hasta 2008 el dinero bajó muchísimo, pero nosotros éramos un equipo muy bueno y nos mantuvimos y seguimos estando en la cima. Aunque solo teníamos comida y alojamiento cubiertos sin recibir dinero, era suficiente para ser buen atleta. Ahora pasemos a lo que viene después, cuando las cosas empiezan a ir mal. Permítanme decirlo de esa manera. Algo así. El bajón en el levantamiento de pesas. En ese momento, ¿pensaste que con todo lo que había pasado, quizás debías abandonar el deporte? ¿Continuaste practicándolo? ¿Te convertiste en entrenador? Después de que ocurrió el escándalo y se disolvió el equipo nacional, nos fuimos y entendí que no había vuelta atrás. Nací en 1985, tenía 23 años, era muy joven, veía con mucho optimismo la próxima década. Tenía 23 años, cambié el chip de inmediato y en una semana conseguí trabajo como repartidor con un camión y empecé a trabajar. Hiciste algo completamente diferente. Regresé de inmediato y dije que tenía que sobrevivir. Estaba en la universidad, pero no iba a terminar porque después empecé a trabajar y trabajaba muchísimo. Cambié el chip y empecé. Conseguí un camión porque trabajaba en una empresa. ¿Había un problema económico? Yo tenía que ganarme la vida, mientras que tú recibías dinero de tus padres. Nunca pedí ayuda ni me metí en ningún asunto turbio. O sea, en una semana fui a trabajar, estaba en el equipo nacional, me quité el uniforme y en una semana fui a trabajar. Por muchos años, desde 2008 hasta 2014, por muchos años no hice nada, no entrené, ni entré a ningún gimnasio. ¿Cómo te sentías psicológicamente? Como si nunca lo hubiera hecho. Mi enfoque en ese entonces era el trabajo. ¿Eso no te afectó? ¿No te deprimiste? No me deprimí. Estábamos asustados con todo lo que había pasado. ¿También estaba la crisis en ese entonces? Había crisis. Sí, intentaba sobrevivir. Trabajaba también en 2014. ¿Harías algo para evitar eso? ¿O harías lo mismo otra vez? ¿O te volverías entrenador más rápido? ¿Podrías haberme convertido en entrenador más rápido? Simplemente no se dio la oportunidad. En 2014, verás cómo todo llega y se va por sí solo. Un amigo mío me dice, ¿por qué no entrenas? Me lo vuelve a decir. Todavía era 2014, yo tenía 29 años, no estaba bien, no lograba nada, estaba perdido, no era nada. Me dice, empieza a entrenar para que las Olimpiadas de 2016 simplemente ve. Y lo escuché y dije, vamos a deshacer el entrenamiento. ¿Lo recuerdas todo? Comienzo, agarro la barra. Trabajaba en una tienda de sistemas de sonido y hacía de todo. En mis ratos libres al mediodía, cuando la tienda cerraba y los lunes y miércoles por la tarde que no trabajábamos en Atenas, aprovechaba el tiempo. Iba al OACA, al antiguo gimnasio del equipo nacional, y entrenaba ahí. Y en un año logré levantar los kilos que levantaba antes. De niño hacía 150 kilogramos en snatch y 180 kilogramos en clean and jerk, pesando solo 70 kilogramos. En ese entonces mi categoría era de 69 kilos. Y también gané en un campeonato nacional. En 2015 se llama selectivo, solo son los atletas seleccionados participan y ahí se reorganiza el equipo nacional. En 2015 mi meta era competir en el Mundial. En aquel entonces, para clasificarse para los Juegos Olímpicos, era el equipo, no el atleta, el que tenía que clasificarse, pero no existía ningún equipo.
Si eras un muy buen atleta y entrabas en el ranking de los 60-80, podías obtener una wildcard. Se trata de participar solo por tu país, en solitario, no con otros. Se clasificaron como equipo, pero es como si se hubieras clasificado individualmente, aunque esa opción no existía. Decido hacerlo, levanto buen peso y compito en el campeonato nacional. En ese tiempo había 2 o 3 chicos en el equipo nacional y les gané. Piénsalo en mi categoría. Levanto muy buen peso otra vez. Aún no estaba en el equipo nacional porque trabajaba. Inicié el proceso para entrar al equipo nacional, hice las pruebas y cumplí los criterios. ¿Hacías programas extremos, como en la selección nacional? ¿Eran 5 horas, 5 horas? Sí, un día, 1 hora, al siguiente 4 y luego otra más. Hacía lo que podía y llegué a un nivel muy bueno. Y surgió el siguiente tema. Entonces, cuando me llamaron de nuevo para entrar al equipo nacional, digamos, los chicos no trabajaban en ese entonces y yo sí trabajaba. No podía ir a todos los entrenamientos y sobre todo en las mañanas. Entonces se creó un problema, también con otros atletas del equipo que existía en ese momento, que no debería entrar al equipo nacional porque no iba a seguir completamente el programa. Claro, y de todos modos, elegí no entrar al equipo nacional para conservar mi trabajo, claro, y para no dejar mi empleo. Porque yo ya había pasado por eso y sabía cómo era. Sí, y no quería dejar mi trabajo para que pasara otra vez lo mismo o para no lograrlo, en fin, ahí. Después, volver a empezar de cero en otro trabajo, enviar una solicitud y elegí no ir, no fui. Renuncié, ya era parte oficial del equipo nacional y según el protocolo de la WANDA, debía informar diariamente mi ubicación para el control antidopaje. Seguí el protocolo, fui al equipo nacional, renuncié ante la federación y les informé que no continuaría. A pesar de eso, estaba muy entrenado, en muy buena forma. Y los sábados, con los gimnasios cerrados y solo abierto el de la selección nacional, no tenía dónde entrenar. Me lo dijo una amiga mía en ese entonces. ¿Por qué no vas a un gimnasio de CrossFit? Así puedes entrenar con barras normales para ejercitarte. Y entro al gimnasio, al Cross Garage de Ana Franco, para hacer un entrenamiento y me topo con la mejor atleta que alguna vez ha salido de Grecia. Y hago un entrenamiento. Me mira, sorprendida, y dice, no sé qué vas a hacer, piénsalo bien, en aquella época, ¿quién la entrenaba? Valeros Leonidis. Pero solo tenía tiempo para entrenarla una vez por semana, así que solo la veía en esos momentos, me cuenta. Mientras tanto, Valero ya les había hablado de mí, que hay un atleta que es muy técnico y que si alguna vez yo falto por algún viaje, que venga él a darte la clase. Desde hace tiempo ya les había hablado de que tengo un atleta mío que es muy técnico, ya me conocían un poco por Valero. Ana me ve entrenando y cuando termino me dice, escúchame, no sé qué vas a hacer, ¿me vas a dar clase? Me dice. Empecé a darle clases a Ana, poco a poco hice algunas sesiones en su gimnasio y desde ahí me conoció, me escuchó muy buenos comentarios de los chicos. En una fiesta random, Mihalis. Milonakis, que tiene Gear Up y North Zone, me llamó por teléfono y me ofreció trabajo, así que fui a North Zone y conseguí trabajo. Y así fue como me convertí en eso. Y ya entré oficialmente como entrenador y empecé en North Zone hace 10, 11 años. Mihalis me apoyó muchísimo porque yo no tenía nada más en ese entonces y le dije, Mihalis, quiero al menos estas horas para ganar al menos este dinero, para poder pagar mi renta. No podía pagar mi renta, la primera vez la pagó mi papá y Mihalis me apoyó muchísimo. Milonakis, en calidad de garante, me concedió las horas que le pedí, además de un día más, y gracias a ello pude quedarme en Atenas. Trabajé mucho, 1 año, y al siguiente fue cuando mi nombre empezó a sonar. Me ofrecieron trabajo en otros 6 gimnasios, o sea, solo 1 año con Lonaki. Ganaba lo justo para vivir. Ese hombre me ayudó y luego 6 gimnasios me ofrecieron trabajo. Y trabajaba en 7 y empecé a ganar dinero y a poder estar bien, a seguir adelante. Trabajé 10 años en este trabajo, pasando por 7, 8 o hasta 9 gimnasios seguidos, toda la semana. Recorría Atenas en moto, de un extremo a otro, trabajando muchas horas, de mañana a noche. Y el año pasado tuvimos la oportunidad y compramos con Brother y con Alex, y ese fue el siguiente paso que dimos. Así fue como comencé y llegué a amar el CrossFit y a sus atletas. Me recibieron muy bien, me quisieron y me abrazaron, porque yo era bastante carismático y eso les gustaba mucho. El levantamiento de pesas les resultaba un desafío, pero enseñarles las técnicas adecuadas les ayudó a mejorar rápidamente. A Alexandros Kekotioulas, otros chicos, y a Nestis, quien es supervisor.
En Grecia lo tengo desde los 17 años. En un gimnasio al que fui, Dimitris tenía 17 años y apenas empezaba, mientras yo ya era entrenador desde hace años, así que me hice cargo de él. Lograste convertir tu pasión en una profesión. Aunque no lo creías, ni siquiera lo habías pensado. No, simplemente sucedió por sí solo. Eso es lo curioso, que sucedió solo. Y luego lo dejé por completo. La federación es importante, al igual que las federaciones federales, posiblemente vinculadas a una predecesora y a una medalla mundial. Lo que he logrado, y lo de los clubes, pude haber abierto uno con mi nombre y dirigir una asociación. Sin embargo, decidí involucrarme con estos increíbles chicos del CrossFit. Lo que hacen estos chicos es fantástico. Entré a un ambiente profesional, ya que para nosotros solo la selección nacional lo era. Lo demás era alternativo, pero este lugar sí era profesional. O sea, sí, el Nordzone o Nordzona respectivamente. O sea, el buen entrenador avanza por su propio mérito. O sea, Mihalis me eligió por lo buen entrenador que era. Y eso me gustó muchísimo. Porque sabía que mientras yo fuera bueno y mejorara y fuera puntual con mis horarios y educado, empiezo a aprender cómo manejar a la gente, cómo no tener celos de los demás y cómo hacer todo eso. Así voy a avanzar en mi vida. Y de hecho eso evolucionó y me gustó muchísimo esa parte, la profesional. Si eres bueno, avanzas. En CrossFit igual, si destacas, irás a los Games, al evento más importante. No dependes de ningún entrenador, ni de ningún club, ni de ningún equipo nacional. Tú eliges a tu entrenador, nutriólogo, gimnasio y vas a competencias convirtiéndote en competidor mundial. Y eso me gustó mucho, porque la gente empezó a elegirme, no porque soy entrenador nacional, sino porque les caía bien yo, querían que yo los entrenara. Tuve mucha suerte, de inmediato tuve a los mejores competidores de Grecia, que eran de los mejores del mundo, muchos de ellos, y adquirí una experiencia increíble. Entré de lleno al CrossFit porque aprendí del mejor. ¿Cuántos levantadores de pesas hacen CrossFit y cuántos levantan pesas? Yo empecé a adaptarme, seguí entrenándolos para que se volvieran mejores en CrossFit y no solo para que fueran buenos levantadores de pesas. Y después de eso nació la idea del programming y esa marca que me mencionaste. El Team Kirlidis fue creado por la gente desde el principio. Para que sepas, yo no tenía redes sociales durante el último año y medio, ahora sí tengo redes sociales. A pesar de eso, me mencionaban como Team Kirlidis o Kirlidis, Team o Coach Kirlidis, mis atletas. Ahora, si buscas eso, aparecen muchos videos de hace 10 años, antes de que yo los hiciera. Así que tengo un muy buen amigo que cree mucho en mí, que además es mi compadre. Fui el padrino de boda de Yanis Tursiotis, que es un programador de primer nivel. Y me decía que hiciera una aplicación y lanzara este programa. No tengo mucha experiencia, pero lo aprendí. Está relacionado con los atletas de CrossFit e incluye levantamiento de pesas. Pero yo tampoco me llevaba bien con la tecnología y avanzaba un poco lento. Y un día viene y me dice, ven aquí, agarra el celular y me dice, tómalo, esto es para ti, me lo arregló como regalo, hace una aplicación, la pagó él, todo eso. Él solo creó el sitio web y me dijo, este es el sitio. ¿Lo llamaremos Team Kirillidis? Yo no quería que dijera mi nombre, no me gustaba la idea de que yo creara una marca y se llamara Team Kirillidis con mi nombre ahí. Y no quería decirlo de otra manera. Me pregunta, oye Dimitris, ¿el nombre Team Kirillidis lo inventaste tú o fue idea de otros? Dice que debes mantener este nombre por tus atletas después de todos estos años y efectivamente salió la aplicación, la cual ahora existe tanto en Android como en iOS y puedes descargarla y registrarte. Y en realidad es un programa especializado e individual para alguien que ya compite más o tiene algunos logros y quiere mejorar. También existe un programa general, Basic y Basic Pro, para quienes practican CrossFit de forma más competitiva. ¿Y qué hacen básicamente, no? En el programa que siguen con su entrenador. Yo también colaboro con muchos entrenadores. O puede que sigan a alguien del extranjero y paguen por un programa. Quitan toda la sección de fuerza y pesas y ponen la mía y la adaptan. Es decir, yo he creado un programa que es en vivo, o sea, cada semana llega un programa nuevo, cada semana subo un programa nuevo, cada semana subo algo nuevo que se adapta a todas las programaciones de CrossFit. Pero hagas lo que hagas, si quieres algo más especializado, también se puede hacer exactamente para ti. Que sea más premium, que sea personal, para un atleta mejor, como hacemos con Anestos Artemis, quien está en la Asociación de Tenistas Profesionales, digamos, y hace levantamiento de pesas, hace lo mío.
Hablamos con su entrenador, sabemos exactamente cuándo lo vamos a programar, cómo se va a hacer y emparejamos perfectamente los dos programas. Y esto nació de nuevo. Es un regalo para mí. Todo mi camino es un regalo. Es gracias a mis esfuerzos. Luego dejé la gimnasia para dedicarme a la lucha libre y el levantamiento de pesas se convirtió en un regalo para mí. Gané mis primeras medallas mundiales y de nuevo mi entrenamiento me convirtió en entrenador. Me convirtió en empresario y este regalo fue Thanasis que tenía aquí el gimnasio. Con Alex nos ayudó muchísimo y ahora somos socios. Bueno, los tres somos socios. Nos ayudó muchísimo. Confió mucho en mí y en Alex y prefirió dárnoslo a un precio mucho más bajo para que lo tomen personas en las que confía y que todo esto pueda crecer. Y siguió adelante. Todo en mi vida fue un regalo. Mi trabajo, el gimnasio, los negocios, el deporte profesional y las medallas. Bueno, ¿y tú ahora? ¿Estás bien? Eso que dices que es un regalo no es exactamente un regalo, yo creo que es por el esfuerzo que pusiste y porque eres tan bueno que todo te llegó, no creo que sea exactamente un regalo. Primero que nada, creo que todo llega también con la ayuda de Dios, por mucho que tú des, así que seguro que es un regalo. Y he visto a mucha gente como yo. He visto a mucha gente como yo, compañeros atletas como yo y mejores, que no han logrado lo que yo he logrado. Por eso lo llamo un regalo. También pude haber tenido una lesión más grave que me impidiera lograrlo o lesionarme en la competencia donde gané la medalla. ¿Qué habría pasado si Jacobo no me hubiera acogido o si mi padre no me hubiera apoyado? Había muchísimas posibilidades. Y al final, de alguna manera, porque las cosas en la vida simplemente suceden solas, por eso lo llamamos así como un regalo. Y también porque creo mucho en Dios, creo que también fue un regalo de Dios. También hay que decir que no significa que porque seas un buen atleta vas a ser un buen entrenador, porque se necesitan otras habilidades. No, pero a mí me funcionó. Me tocó ser un atleta bastante bueno, ¿sabes? Dejé de competir a los 23 años. Pude haber hecho cosas mejores, tenía mucho futuro, pero en el tiempo que estuve los logros fueron muy buenos. Y en la gimnasia artística, incluso después, en la parte de entrenador, creo que lo he hecho mejor. Dimitris, yo quiero preguntarte sobre tu compañero. ¿Por qué elegiste a Alex? ¿Por qué querías asociarte con Alex? ¿Qué viste en él? A Alex lo conozco desde hace años, fue de mis primeros alumnos. Han pasado 8 o 9 años. Al principio, cuando me dijeron, Alex Cotulas está aquí y quiere conocerte y entrenar contigo. Fue extraño. ¿Quién es él ahora, sabes? Imaginé a alguien raro. ¿Sabes? ¿Quién piensa algo? Y luego llega un chico. Alex Cotulas, tímido y delgado. En su primer acercamiento me da la mano y empieza a hablarme de usted. Así que digo, bueno, aquí estamos. Esa fue la primera impresión, que era una persona que era como un robot. O sea, recuerdo que no sabía qué iba a pasar. Trabajaba en la zona norte. Él también fue quien empezó su trabajo allí. Entrenaban día y noche. Y en la tarde tomaba clases hasta las 9. Venía a saludarme mientras daba clases y le decía, sube, toma tus zapatos y baja para entrenar. Aunque entrenaba y trabajaba todo el día hasta las 9, aún le quedaba una hora de camino a casa. Le decía eso cuando ya estaba por irse, ya estaba vestido para irse. Le decía que subiera, que tomara sus zapatos y bajara para tomar la clase. Y no me respondía. Subía, tomaba sus zapatos y bajaba. Tomaba la clase. Dije, opa, aquí estamos, este es. Tenía todas sus antenas y oídos bien abiertos para escuchar. Ese es el campeón, alguien que puede escuchar y evolucionar. Así que desde el principio observé un poco su carácter, la manera en que lo manejé como atleta y cómo respondió. Y después lo conocí mejor, conocí a sus padres, a sus hermanos. Había relaciones amistosas. Y cuando se presentó la oportunidad para el gimnasio, ¿Pensaste en él? no solo lo pensé, dije que si lo hago es el único con el que puedo trabajar. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera todo el dinero para comprar la obra yo mismo? Tenía todo el dinero, el paquete completo, y fui a comprar con Bradery yo mismo. Le habría regalado la mitad del porcentaje a Alex. Y yo hablé con él y lo metí en el juego.
Y dije, sin Alex no lo hago, no compro el gimnasio, no puedo manejar este gimnasio, solo con Alex puedo, porque éramos un muy buen dúo. Yo hacía la parte de la halterofilia, él hacía la parte de CrossFit. ¿Cuánto tiempo lo conocías para entender? 9 o casi 10 años. Primero fue mi atleta y luego amigos, pero siempre lo he conocido como mi atleta. Y ahora toma clases, incluso ahora toma clases todos los sábados cuando tengo el equipo de competencia. Aquí en Combradery toma clases cada sábado. Todavía aprende, todavía tiene los oídos abiertos y aprende. Por eso es el mejor entrenador en Grecia. Si afirmas saber todo, ¿cuál es el sentido? Y también es de educación física. Es su trabajo, o sea, es su profesión, pero ha adquirido tantos conocimientos y escucha tantos consejos. Incluso ahora, en su etapa actual, él ha alcanzado muchos logros competitivos. A pesar de eso, siempre está dispuesto a escuchar, respeta mucho la experiencia de los demás y absorbe como una esponja. Y creo que esa es la clave de la combinación de ustedes, sí. La combinación impulsó. A alguien. Eso fue lo que hizo que le creyeran. Kitanasis, sí, somos el mejor equipo y tenemos la mejor relación posible para esto. Y si faltara cualquiera de los tres, no saldría tan bien, no iría tan bien, o sea, si faltara cualquiera, no saldría tan bien. En cuanto a Kitanasis, lo tuvo tantos años solo y no podía llevarlo un poco más allá. No podía hacerlo todo, no podía hacerlo todo. Ahora, Dimitris, ¿crees que han llegado a un muy buen punto? O sea, que lo has logrado. Mira, apenas llevamos un año, no lo hemos logrado. Seguro que necesitamos muchísimo trabajo, los números dicen que está en un muy buen nivel. Yo creo que todavía tenemos mucho por mejorar. Cada día veo errores y veo cosas que tenemos que mejorar y avanzar. No somos empresarios, es solo algo que hacemos ahora. Por supuesto, tuve la experiencia de trabajar en muchos gimnasios, así que colaboré con muchos empresarios y con grandes nombres, como lo fue Mihalis. Recibimos mejor apoyo en el trabajo que en cualquier gimnasio. Aprendía como cuando era atleta, así me volví bueno, que lo sepas. Cuando terminaba el entrenamiento y hacíamos, digamos, un entrenamiento intenso, Piros, Kakis, Sabanis y la mayoría de los atletas descansaban o algunos fumaban cigarrillos. Así me volví en quién soy, me quedaba adentro y veía de esos atletas. Me volví muy bueno para entender lo que hacían. Y traté de tomar lo bueno de Sampani, lo bueno de Piro, lo bueno, y luego, cuando me volví empresario, empecé a tomar lo bueno. De todos los gimnasios en los que trabajé, he trabajado en 10 gimnasios diferentes de los que trataba de aprender. Y traje ese conocimiento aquí. Todo lo bueno que veía en mis compañeros. Y, sabes, tengo muy buenos compañeros. Trabajo en gimnasios que normalmente no dejo. Los conservo, no me rindo y me voy. Es algo que no debe ser nada cómodo. Tiene que haber pasado algo para tener que irme. He tenido muy buenas colaboraciones. Incluso los gimnasios con los que dejé de trabajar son excelentes y tengo grandes compañeros. Dimitri, quería preguntarte sobre la aplicación. ¿Cuándo dijiste que se hizo? ¿Ahora? ¿En el último par de años? Es más bien 1 año y medio. Al mismo tiempo, creé mis redes sociales. Si alguien quiere descargarla, ¿tiene que pagar? No, es gratis. Después puede registrarse. Te registras y das algunos datos para que genere por ti. Para los datos y tu nivel. Yo puse varios campos. ¿Cuántos kilos debes levantar en cada ejercicio? Sí, y cuando yo hago ese programa, hemos creado una inteligencia artificial detrás para que pueda generar. No solo te da el porcentaje, también te indica cuántos kilos levantar al final. Te indica que hagas un ejercicio, por ejemplo, un complex snatch. No te pide 3 al 85%. Te indica 3 repeticiones con ciertos kilos, 2 con otros y 1 con otros, especificando los kilos exactos directamente. Así que quiero que me hables ahora sobre los planes de futuro para la aplicación, para Camaraderie. Si quieres ser organizador, si quieres organizar algo. En general, para ser organizador nunca lo he pensado. Es una gran responsabilidad y demanda muchas horas de trabajo. Hay buenos eventos en Grecia que funcionan bien. Sin duda somos la fuerza impulsora de los organizadores, porque tenemos a los flautistas que van a las competencias y a los practicantes que son un poco más, que quieren hacer algo más competitivo y participan en las competencias, y tenemos muchos practicantes así. Ahora, Combradery va muy bien, queremos desarrollarla tanto como sea posible con Alex y llevarla al siguiente nivel tanto como podamos, que se haga aún más grande. Con todo lo que esto conlleva, no he pensado en ello, en a dónde podría llegar, porque todo sucedió muy rápido, como todo lo demás. Y la parte de la aplicación es una parte muy bonita, es muy interesante, es muy creativa.
Porque como dije antes, no puedes tomar un programa de levantamiento de pesas y ponérselo a un atleta de CrossFit para que haga eso. Es un deporte independiente, no puedes unirlo a otro. Tienes que adaptarlo para que estos niños mejoren, pero al mismo tiempo sean buenos en su deporte. En el CrossFit no, o sea, hacer que se vuelvan buenos en halterofilia y que sigan siendo buenos en CrossFit. Que venga de alguna manera y lo combines de forma conjunta. Con mi experiencia de Anati Frango, Alex Cotoula, Anesi, Artemis, algunos programadores y varias personas, y de la experiencia del feedback que recibo desde hace 1.52 años de la gente. Porque ya lo tenía un poco antes en esta forma. Le tomaba foto al programa y se lo enviaba a algunos atletas cada semana, me daban retroalimentación y yo continuamente me iba desarrollando. Lo hago, lo cambio y adapto. Y en realidad hago un pequeño ciclo básico de levantamiento de pesas. A la vez doy varios estímulos para que el atleta siempre esté al 100. Por ejemplo, al dar uno de volumen para la base, también puede alcanzar su máximo en ese periodo o cuando otro lo hace. Que también pueda tener un volumen y mantenerlo, que sea bueno en CrossFit, tenga resistencia y trabaje a niveles submáximos. Ajusto el programa constantemente y he creado uno de levantamiento de pesas que podría hacer reír a los entrenadores. No es para atletas que solo levantan pesas, pero es excelente para quienes hacen CrossFit y desean mejorar en levantamiento de pesas. Además, yo he trabajado mucho en eso, soy bueno en la parte técnica, es decir, ahí es donde destaco. Y cuando dices Tim Kiridis, eso es. Si preguntas, te lo dirán. Es muy comunicativo y muy técnico. Su técnica es única y cambia la tuya, haciéndote mejor. Así que, a través de esa parte de mi experiencia en los gimnasios, yo elaboré un programa de ejercicios con rutinas complejas o especiales en las que yo hago la programación. Así que, además de entrenarte para que hagas un ciclo, te fortalezcas y aumentes tus pesos, tu programa mejora tu técnica. Es decir, he encontrado una forma para que quien siga mi programa, si tenemos algo de comunicación, podré ver cómo lo hace y corregirlo. Y no lo veo de cerca. O los niños que están aquí en Atenas y los veo una vez a la semana. Están en un gimnasio, no sé, en Aliaco, y vienen una vez a la semana para que los mida, o una vez cada 2 semanas. Siguen mi programa y mejoran, aunque no tomamos clases juntos. Pero yo quería preguntarte, ¿la aplicación es solo para atletas de CrossFit o puede ser para otros también? Es para atletas de CrossFit, es especializada, permite hacer lo que quieras, incluso programas de CrossFit. Además, que tengo en mente como una evolución dentro de esta aplicación, os agregar algunos programas de levantamiento de pesas, como los que yo hacía, para que lo use cualquier persona, desde un niño hasta un levantador de pesas, sea griego o extranjero. Porque también tengo atletas del extranjero que solo hacen levantamiento de pesas. El siguiente paso es crear un programa ahí para que alguien pueda elegirlo, solo para levantamiento de pesas. Porque es levantador de pesas o quiere entrenar con levantamiento de pesas, así que esa es la siguiente etapa. Eso es fácil para mí, lo he hecho todos mis años. Es muy fácil hacer un programa así. Lo difícil es esto. Lo que estoy haciendo ahora, pero también es muy interesante. Bien, bien. Y Dimitris, quiero que me digas ahora en el gimnasio, mencionaste qué van a hacer, ¿organizarán eventos o qué? Es difícil, pero quizás se logre algo. Realicé muchos seminarios con Alex, juntos y también solo. Después de las redes sociales esto también viene, es decir, me volví accesible para gente de provincia que no me conocía. Trabajaba a tiempo completo en Atenas, quienes me conocían tenían mi celular y lo compartían de boca en boca. Alguien que está en provincia no podía encontrar mi número y yo no podía salir de Atenas. Desde que surgieron las redes sociales y soy accesible, me envían mensajes como tú, al igual que ahora que hemos hecho un podcast e incluso he ido a Feres, en Alexandroupoli, para impartir un seminario. He ido a Tesalónica, a The Lab, a mi amigo Petrilis, muchos saludos. He ido a Larissa, he ido a Corinto, a todos lados, he recorrido todo Grecia. Fuimos a Creta con Alex este año 2 veces, tanto a Heraclión como a Chania. En 2 semanas salimos con Alex a un seminario en Quíos. He ido 2 veces y ahora será la tercera vez en Quíos.
Ahora, para entender, básicamente entrenas a entrenadores y atletas. Hay un atleta que está entrenando y cuenta con su entrenador y su club. En un gimnasio que no tiene entrenador de pesas, está en provincia y no tiene entrenador de levantamiento de pesas. Voy un fin de semana, doy un seminario y enseño la base a entrenadores y asistentes. Cómo debe ser la posición del cuerpo, cómo debe moverse la barra, cómo es el ritmo del movimiento y después cómo se debe agregar la velocidad y cómo debe entrar la parte selectiva del movimiento. Luego pura práctica juntos. Hablamos, practicamos y analizamos todos los ejercicios y el repertorio. Cuando salgas me dirás, ¿solo es un fin de semana? La otra persona ya tiene bases sólidas para empezar a trabajar. Y en los gimnasios con los que colaboro y a los que voy una vez al año o una vez cada 6 meses, vuelvo y veo a la misma gente y lo llevamos un paso más allá. Después hablo un poco con los entrenadores. Muchos de esos gimnasios siguen mi programa, es decir, colaboro con el entrenador que crea el programa y ellos siguen mi programa. Así que los chicos tienen un contacto conmigo y siguen mi programa, hacen mi programa, tienen un contacto. Y luego vuelvo a ir, me mandan algún video, vuelvo a ir. Y se crea una relación con un entrenador de halterofilia, para algo muy especializado. Su entrenador, por muy bueno que sea, no puede mostrarlo, porque es algo muy especializado, no puede mostrarlo. ¿Hay certificación también? No hay certificación. ¿No hay algo que pueda obtener un participante? Eso sucederá pronto. Sí, lo tengo planeado, ya hemos hecho contacto. ¿Alguien más puede quererlo? Puede necesitarlo, eso sucederá pronto. Sin embargo, te informo que tengo muchísimos estudiantes de TFA que no tienen certificación. Terminan TFA con especialidad en levantamiento de pesas y después toman clases conmigo para aprender levantamiento de pesas. O sea, quien viene conmigo viene a pena aprender y no por el título. Pero eso también es muy importante y es bueno que exista no solo una constancia de asistencia, sino un título que requiera algunas horas, digamos unas 100 horas, no uno autoproclamado. Y eso también está en proceso de hacerse y que puedas hacerlo. También en áreas cercanas como Loutraki y Corinto. Voy una vez al mes a la clase, voy una vez al mes, tomo una clase de 2 o 3 horas. Estos niños regresan a clase conmigo tras un mes, aprenden mucho y están muy felices. Les cambia la cosmovisión, se vuelven locos. Eso sí, y como curso electrónico creo que funcionaría de maravilla, así que eso. Ahora vamos, último mensaje. Un mensaje que quieras decirle al mundo. Nos ven atletas de CrossFit, campeones, todo el mundo. Así que lo que tú quieras para que vayamos al segundo ciclo. Mensaje. No soy bueno dando lecciones. Sé da mejor compartir un mensaje. En general en mi vida siempre hice todo un poco rápido y un poco mal. Tuve lesiones. Creo que no soy muy bueno. Mira. Lo más difícil es levantarte e ir al gimnasio, entrenar, ir al gimnasio, entrenar, y después. Si te inspiran las personas que están en el gimnasio, tus entrenadores, si te inspiran, también te quedas. Que encuentren un gimnasio y un entrenador que los inspire y que se queden. Algunos chicos prefieren entrenar en línea conmigo en vez de tener otro entrenador. Y me pregunto por qué eligen hacerlo. Porque los inspiro como entrenador, y eso es lo que importa. A veces ustedes, los atletas experimentados, suelen tener buenas conversaciones. Alex Kotoulas con Kirilidis, con quien llevo 10 años ahora. Aprendo algunas cosas. He aprendido muchísimas cosas. Sigo aprendiendo, digamos, pero al final he aprendido muchísimas cosas. ¿Por qué te quedas con él si ya no te enseña? Te inspira como persona. Está a tu lado, aunque ya no te enseñe nada más. Tal como hacía Jacobo con nosotros, entrábamos al gimnasio y solo por el hecho de que él estuviera allí, yo rendía mejor. Los días que no estaba, no me esforzaba al máximo. ¿Acaso no se esforzó más cuando Jacobo estaba allí? Ahí estaba, como si la cámara me estuviera grabando ahora y tuviera que ser mi mejor versión. Entonces, eso, que encuentren un gimnasio que tenga gente de calidad y que esa gente los inspire, que se queden y hagan ejercicio en lo que sea que hagan, en cualquier deporte, y que lo hagan. Buen mensaje. Ahora vamos a la segunda parte. Pero yo sí tengo experiencia en esto. Sí, está bien. Porque Jacobo nos hizo esto. Sí, había... Lo había... Está bien. ¿No es amoníaco? Sí, sales de amonio. Sales de amonio. Jacobo lo hacía así. Tenía un frasco, ponía algodón y lo empapaba. Sí, para tenerlo en la mano, sí. Y mientras yo estaba mareado, me refrescaba. ¿Alguna vez te lo has aplicado sobre la piel? Si te lo aplicas, deja una sensación de frescor, como cuando te pones alcohol y soplas sobre la zona. Se siente refrescante. Sí, sientes algo. ¿Hace eso? Me estaba limpiando. En todos los videos con Jacobo lo tiene en la mano. Mientras me limpiaba y hablaba, me lo acercaba a la nariz.
Lo olías y lo sentías. Me lo ponía un poco, un poco, un poco, y a veces cuando estaba ansioso, él también lo olía. Bien, entonces, ¿quieres mencionar también qué te hace las sales de amoníaco? Creo que tiene un estímulo muy fuerte que te afecta en el olfato, en este caso en el olfato, pero el estímulo es tan intenso que el cerebro se sorprende y se despierta. Es como en el levantamiento de pesas. ¿Has visto cuando a Piro, por ejemplo, Jacobou le daba una bofetada? Sí, también lo he visto en otros atletas. Eso es un estímulo también, es uno extremo, como un golpe o bofetada que te despierta y activa el cuerpo, en un estado de ánimo de competencia, en un estado de ánimo de supervivencia. Y es otro estímulo que viene del olfato y no de la escucha, como cuando habla y su voz. Estímulo auditivo, entonces recibes auditivo, recibes olfato, recibes el golpe, el tacto y recibes todos esos estímulos en tu cuerpo. Tú también te vuelves loco. Ahora pasemos a la segunda parte. No sé si sabes algo sobre las preguntas. Así que tengo un segundo. Si no quieres responder, debes oler. No sé, pone más de 18. ¿Lo leíste? Sí, ya lo vi, por eso es así. Peligroso. ¿El power es para la parte inferior del cuerpo y los hang para la parte superior? Pregunta técnica. El objetivo principal de la potencia es enseñar al atleta a impulsar la carga más alto, a levantar la barra a mayor altura. Nosotros lo usábamos como ejercicio. El power, compañero, el power es justamente para aprender a darle mayor impulso a la barra, o sea, que la barra suba más alto, así después con más peso puedes levantarlo. Sí. Eso es básicamente lo que hace el power, el hang. ¿Qué dijo sobre el hang? ¿Es para eso? ¿Para el power es para la parte inferior del cuerpo y el hang para lo superior? No, ambos trabajan exactamente los mismos músculos. El power normalmente lo hacemos como un ejercicio previo para obtener beneficios. En la barra y el hang, porque es desde la rodilla hacia arriba, eso se llama hang. La barra está en tus brazos. Te saltas la primera parte del movimiento, el inicio, que es una parte muy difícil. ¿Por qué omites la primera parte del movimiento? Saltas un paso y haces esto. Así, después puedes mejorar el ritmo. Muchos atletas principiantes suelen empezar desde el hang. Levantan más peso, mientras que un buen atleta levanta mejor peso desde abajo. Alguien que puede generar impulso en la barra, pero alguien que no puede manejar todo el movimiento perfectamente, el hang, que es digamos 2/3 del movimiento, lo maneja un poco mejor. Sin duda es un ejercicio preparatorio que también hacíamos como atletas, desde bloques a la barra, pero sin la barra en las manos. Usábamos cajas para trabajar solo la segunda y tercera fase del movimiento independientemente y así mejorar el ritmo. Entonces, no es que, claro, ejercite más la parte inferior o superior, ya sea que hagas power, quad o hang, siempre ejercita todo el cuerpo, todo el cuerpo. Seguimos. Seguimos. ¿Se puede empezar a levantar pesas a los 50 años? Por supuesto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí, claro que se puede y es posible. Es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo, exactamente. Ayuda a la densidad ósea y a la masa muscular. Y es lo mejor que puedes hacer. Si el gimnasio y los ejercicios de resistencia te aburren, levantamiento de pesas es el mejor deporte. ¿Ofrecen clases para mayores de 50 años? Vamos a tener clases llenas. La halterofilia tiene beneficios únicos. Alguien principiante de 50, 60 o 70 años, incluso con problemas de salud, pueden aprender la técnica con una barra que es mucho más ligera que su propio peso corporal. O sea, si quieres trabajar la espalda y quieres hacerlo libremente, debes poder hacer una dominada. Sí, significa que tu cuerpo debe levantar tu propio peso una vez. Pesas 72 kilos, no sé, 90 kilos, 100. Tienes que poder levantarlo y hacer una dominada. El que pesa 100 kilos usa una barra de 15 o 20 kilos y domina la técnica. Es más ligera que él, por eso el levantamiento de pesas tiene ventaja. Puedes aprender la técnica con 5 kilos. Incluso un niño puede hacerlo. Con 7 kilos y una barra pequeña se logra una técnica perfecta. Ya sea que empieces a levantar pesas a los 12 o a los 50 años, aprender la técnica, ir sumando peso poco a poco y al final practicar el deporte correctamente de forma gradual. Así que tiene esa ventaja y por eso lo practican personas de todas las edades. Es lo mejor para el cuerpo. Eso creo. ¿Tienen a alguien de mayor edad que Tenemos a muchas personas. lo ha levantado? ¿Y ahí? Sí. Tenemos niños que son amigos y amigos personales que lo hacen. ¿Empezaron ahora? O sea, Sí, empezó con 45, ahora tiene 50 y levanta 110 kilos clean y jerk. Está loco. y te da calidad. Está loco de verdad. Sigo adelante, sí.
¿Es Anestis natural? Él es natural, todas las personas con las que trabajo son naturales. Sí. Te diré por qué ahora. Anestis, es fácil responder. Ni siquiera Anestis, y yo tuve el gusto de conocerlo. Como te dije antes, empecé a trabajar con él desde los 17. ¿Lo conoces desde entonces? Sé perfectamente cómo era a los 17 años, su complexión, su cuerpo y cómo es ahora. Así que era normal. Cuando lo vi a los 17 años me ganaba en las competencias, o sea, eso no existe. Cuando lo vi a los 17 años nunca he visto a un chico así en gimnasia. Si ese hombre hubiera hecho fisicoculturismo en Estados Unidos, sería como Torian Gates. Sí, lo vi a los 17 y pensé, no puede ser, mi cabeza no lo creía. He visto claramente su evolución y la de todos los chicos que entrenan conmigo durante estos años. Espera, o sea, ¿cómo sabes? Pero, ¿y si el otro usa algo? ¿Está bien? ¿No cambiaría su cuerpo? Sí. ¿No cambiaría su cuerpo? ¿Te molestaría si alguien se consume algo? ¿Lo expulsarías o solamente desaprobarías su actitud? No lo voy a expulsar. Es bueno que el entrenador lo sepa si hace eso, pero no lo expulsaré. Lo entenderás con el progreso. Lo entenderás por el progreso y por cómo. Si el otro en 3, no sé, 6 meses gana 7 kilos de músculo. No sé, 6 kilos de músculo. Bueno, eso no se puede, sí. Cuando tienes a un atleta que se mantiene estable en su peso, no tiene altibajos, no sufre lesiones extrañas, se mantiene estable en su ánimo y todo eso, entiendes que es un chico natural que compite. Sí. Eso, seguimos, sí. Muchos dicen que en el CrossFit ves las peores técnicas de levantamiento de pesas. ¿Estás de acuerdo? Mira, déjame decirte. Es un deporte de alta intensidad. Así que cuando tienes que hacer un entrenamiento a una intensidad muy alta, o sea, con el pulso muy elevado, tienes que hacer el movimiento. Es lógico que la técnica se deteriore. Además, puede que el ejercicio que haces antes de agarrar la barra te agote un grupo muscular que es fundamental para la parte artística. Por ejemplo, puedes agarrar esa barra fija para hacer una dominada intensa. No sé, quizá la barra, algo que canse el bíceps y deje tus brazos sin fuerza para levantar peso. Si no tienes buen agarre, no puedes ponerle peso a la barra ni hacer una buena técnica. Así que muchas veces el CrossFit arruina mucho tu técnica. Porque la rutina de ejercicios que haces en un entrenamiento es así como ellos quieren verla. ¿Y quién aguanta eso? ¿Quién puede hacer algo mejor para levantar más peso? Por eso ves malas técnicas. Te informo tranquilamente que yo tengo alumnos como Yoti, Papatanasiu, Burandas, Anestis, Cotulas, Babé, quienes levantan de manera excelente, mucho mejor que muchos otros. Tengo atletas que levantan mejor que los levantadores de pesas, aunque no alzan el mismo peso porque su deporte y entrenamiento son diferentes. Pero su técnica, de verdad te lo digo, es muy buena. Y seguro has escuchado sobre el equipo Kirilidis como hombre, hijo mío, que es un buen equipo que entrena con calidad, al menos en la técnica. ¿Ayuda el levantamiento de pesas en las artes marciales? Sí, ayuda. Yo empecé con la lucha y después en levantamiento de pesas, lo que mejora la fuerza explosiva. Partes explosivas de la fuerza y la velocidad, que todos los deportes de combate, ya sean de boxeo o de lucha, todos tienen cambios bruscos y explosividad tanto en el jiu-jitsu brasileño como en la lucha. Las entradas, las posturas, los contragolpes, todo eso ayuda muchísimo. De hecho, la mayoría entrena con pesas, incluso jóvenes. Uno de ellos es Meletis, que es muy talentoso en eso. ¿Ese chico va a unirse al club? ¿Meletis también había asistido a un seminario? Sí lo había dicho. Vino para aprender y era muy bueno, tanto como luchador y como entrenador. Voy con la última. Pregunta de Dimitris. ¿Quién es el mejor atleta de CrossFit en Grecia? Miren, para no ser injusto con alguien, porque la mayoría de los atletas son los míos y hay algunos muy buenos atletas que no son míos. Para no ser injusto con nadie, voy a oler. He visto en algunos videos que lo mueves. Sí, muévelo un poco. Porque así se pone más así, dicen. ¿La sal se rompe y endurece? Sí. ¿Se calienta para nosotros? Se vuelve amoníaco líquido, que debió ser más ligero. Creo que esto es más duro y también se ve extraño. También parece algo duro, muy bueno. ¿Estás bien? ¿Ya te acostumbraste con los años? Es mucho más pesado, sí. ¿Es el más fuerte? ¿Es lágrima? ¿Es una lágrima? Sí. Es más fuerte de lo que esperaba. Bueno, Dimitri, gracias. Muchas gracias. Gran episodio. Conocimos tu historia y me dijiste que nunca la habías contado antes. Está bien. Nunca la había contado. Cómo empecé en la gimnasia artística y esas cosas solo las saben los más cercanos. Así que estuvo muy padre. Eso es todo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. ¿Quieres mencionar algo? ¿Alguna forma de contacto para quienes deseen comunicarse? Después, puedes enviar cosas importantes por Instagram.
Porque yo no estoy solo en Combrave, estoy en muchos otros gimnasios, en Dos Monkeys, en The Podbox, en Trainbox, en Nutzone. No quiero olvidar ninguno. Ahora son más de 10. No más de 10, ahora estoy en menos. No me da tiempo de ir a tantos gimnasios. ¿Y a cuál? ¿Vas a ir a Kios ahora? ¿Dijiste que vas a ir a seminarios? Voy al Virtus, a Kios para un seminario. ¿Y a otros lugares? Sí, el 30 voy a Larissa. Tú también, voy a muchos lugares. Entonces, ¿cómo se reserva? Se reserva, simplemente van al gimnasio. ¿Es el día o no? ¿En serio? Cada gimnasio tiene su propia política. En algunos puedes solo llegar y en otros hay requisitos. Hay que reservar plaza, ya que tienen plazas limitadas. Sí, en algunos gimnasios se puede pagar en línea, en otros se paga en persona. Así que deben enviarme un mensaje si están en Atenas o en las provincias. Así puedo avisarles en qué gimnasio colaboro y cuándo encontrarme. Porque no solo estoy en Combradevi, tengo muchos buenos compañeros en muchos gimnasios. Gracias a todas por quedarse hasta el final. Vamos a cerrar el video. Gracias.